Y compañeras asambleístas, señor presidente de la Asamblea, señor Juan Pérez, director de ERPE, Escuelas Radiofónicas Populares, y la comitiva que le acompaña. El pasado 19 de marzo, las escuelas radiofónicas populares del Ecuador, más conocidas como Radio ERPE, celebraron 50 años de trabajo a favor de los excluidos, de lucha social por la justicia y comunicación comunitaria para el desarrollo de las personas y los pueblos. ERPE fue creada en 1962 por Monseñor Leonidas Proaño, el obispo de los pobres, y desde entonces su tenaz labor ilumina el quehacer de la radio popular del continente, pero sobre todo sirve a las comunidades indígenas y campesinas del Ecuador. Permítanme, compañeras y compañeros asambleístas y comunicadores, referirme al trabajo de Radio ERPE desde algunas de las frases e ideas que Juan Pérez, su actual director, ha usado para referirse al legado de Proaño en la comunicación popular y comunitaria del Ecuador al celebrar los 50 años de creación de escuelas radiofónicas populares. Fidelidad a la opción de vida que privilegia la lucha a favor de los empobrecidos y no en beneficio de los poderosos. Fidelidad a la escucha como método básico para devolverle la palabra a los que históricamente fueron silenciados. Fidelidad a la denuncia. Para Monseñor Proaño, el Evangelio no es solo el anuncio del cielo, sino el anuncio de una transformación de la vida aquí en la tierra. Las bienaventuranzas no son el anuncio de un premio en la vida futura para que los hombres acepten su estado de opresión, sino que anuncian un cambio, la conversión, la gran transformación. Fidelidad al principio de no violencia, no solo entendido como una táctica ante la desigualdad de condiciones del pueblo frente al poder, sino por una convicción profunda de no hacer daño a ningún ser humano, de tener a la verdad como la fuerza transformadora, de mantener una firmeza permanente, de crear en la fuerza del amor y en la justicia de la causa. Fidelidad con la verdad. Por eso Monseñor decía y obraba repitiendo permanentemente: he sido intransigente en la defensa de la verdad, porque he querido que los hombres concretos seamos verdaderos. Fidelidad con la paz, pero no con la paz de los sepulcros, sino con la paz que tiene como cimiento la justicia y el amor. Esa paz que no es un objetivo barato, la paz que se conquista con la lucha por eliminar toda forma de opresión, de explotación, de injusticia, de discriminación. Fidelidad con la educación liberadora. Monseñor decía: yo tuve la iniciativa de crear las escuelas radiofónicas como respuesta a una necesidad apremiante de los campesinos de Chimborazo. Donde hubo transformaciones históricas significativas, fue decisiva la labor pedagógica educativa, clarificadora y articuladora de pastores, educadores, periodistas, de líderes emblemáticos que consiguieron cimentar convicciones profundas y duraderas en la población organizada, contribuyendo a que diferentes sectores se unieran en articulaciones amplias, consiguiendo aglutinar a las mayorías en torno a una propuesta transformadora con rostro humano y sentido ético comunitario. Fidelidad a un método: ver, juzgar y actuar. Se hizo carne, hueso y sangre en mi vida, y ya no podía ser de otra manera, decía acertadamente el obispo de los pobres, Monseñor Leonidas Proaño. Desde estos principios iluminadores, la radio popular y comunitaria ha demostrado que puede ser el eje y el motor de muchos proyectos sociales. Alfabetización por radio, teleeducación o educación a distancia, hospedería campesina, talleres de formación en varios campos, salud preventiva y curativa, agricultura orgánica, comunicación participativa, economía propia
entre otras, han sido las acciones emblemáticas que ERPE ha desplegado en estos primeros 50 años de existencia de servicio a la comunidad, en particular al sector indígena y campesino. Permítanme, compañeros y compañeras asambleístas, en nombre de ese ejemplo de voluntad de liberación, trabajo constante y justicia social que nos dejan los hombres y mujeres que han hecho posible a lo largo de estos 50 años, rendirles un merecido homenaje y desearles una larga y fructífera vida, tan o más rica como la que ahora nos muestran. Y siendo consecuentes, permítanme instarlos a ustedes, compañeras y compañeros asambleístas, a que, alejados de todo personal interés, de todo cálculo político, pongan en marcha su voluntad, su talento e inteligencia para la creación y sostenibilidad de las radios comunitarios. Apoyen, compañeras y compañeros, la distribución de frecuencias que reserva el 34% de ellas para los medios comunitarios, así como la disposición que permite acceder a los medios comunitarios a crédito, a bajos intereses para la adquisición de equipos, exenciones de impuestos para la importación de tecnología o equipos para radio y televisión, así como acceso a la capacitación permanente para la gestión administrativa y periodística de los medios comunitarios. Los ojos, las manos y las bocas del pueblo que espera la democratización de las frecuencias de radio y televisión esperan también por todos nosotros, compañeros y compañeras asambleístas. Creo entonces que todos nosotros tenemos el desafío de estar a la altura de lo que el pueblo nos demanda. Sin ley de comunicación no habrá democratización de la palabra. Sin ley de comunicación, la radio comunitaria seguirá siendo la excepción y no la regla. Sin ley de comunicación, los poderosos oligopolios que hoy controlan la radio y la televisión preservarán sus privilegios y prebendas mal habidas. Sin ley de comunicación, la radio comunitaria no será apoyada. Está cerca el momento de la verdad, el momento en que los homenajes deben adquirir la forma de voluntades políticas que se suman para permitir a los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a las organizaciones sociales, a los colectivos ciudadanos, a las comunidades religiosas, a las organizaciones de base, a los ciudadanos de a pie, tener sus propios medios de comunicación. Que no sea esta asamblea la que les arrebate este derecho. Todavía estamos a tiempo para conciliar, para consensuar y darle al país una ley de comunicación que recoja el sentir de los campesinos, de los indígenas y del pueblo ecuatoriano. Loor a escuelas radiofónicas populares en estos primeros 50 años de existencia. Loor a sus trabajadores, a sus directores, a la gente campesina, a los mestizos que siempre contribuyeron y han estado frente y latentes para ver el trabajo permanente y continuo de esta importante fundación. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE, es una de las semillas que Monseñor Leonidas Proaño sembró en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, el 19 de marzo de 1962. Llenad vuestro corazón de esta ambición de ser mejores, ambición de conquistar vuestro propio progreso. En aquel entonces, el 80% de indígenas y campesinos de Chimborazo eran analfabetos. Ante esta realidad, Monseñor Leonidas Proaño impulsó un programa de alfabetización dirigido a los más olvidados de la sociedad, enlazando el desarrollo social con la evangelización y la concientización para dignificar al indígena y al campesino. Para 1974, el interés por escuchar ERPE creció durante 12 años, de 1962 a 1974. El programa de alfabetización benefició a cerca de 20.000 indígenas y campesinos. Los que estaban inscritos, matriculados para aprender a leer y escribir, eran adultos. Naturalmente que los adultos viven una situación comunitaria y entonces iban niños, jóvenes, viejitos y viejitas a oír la emisora, porque era la única emisora en la comunidad.
De 1975 a 1986, durante 11 años, ERPE desarrolló el sistema de teleeducación como una respuesta a las expectativas educativas planteadas por los participantes de la etapa de alfabetización. En esta fase, además de la formación académica, recibieron talleres prácticos de agricultura, corte y confección, educación para la salud, enfermería, nutrición, forestación y avicultura. En 1987, ERPE cerró el programa de teleeducación y empezó la etapa de comunicación popular masiva. Los oyentes ya no eran solo receptores de información, sino sujetos creadores de mensaje. ERPE se convirtió en un centro en donde la gente se reunía, hablaba de sus problemas y posibles soluciones. El objetivo era que los indígenas, campesinos y otros grupos sociales fueran los actores de su propio desarrollo. ERPE estableció entonces un proceso de capacitación interna donde todo el personal de la institución participó activamente y conoció más de cerca la realidad de la gente. Así nació el proyecto de reporteros populares El Chasqui. Ahí se aprendía cómo hacer las noticias, cómo entrevistar con la gente. Por ejemplo, de repente vienen al asunto político, ¿no? ¿Qué van a hacer las autoridades en caso que son electas? ¿Qué necesidades tenemos nosotros como ser la gente? Por ejemplo, había un señor que decía que yo debo ordenar en el pueblo y debo estar aquí hasta cuando me dé la gana, decía. Pero la gente decía que no, ahora es democrático. Tenemos que elegir y el elegido tiene que estar aquí. ERPE se convierte en la vocera del pueblo indígena en Chimborazo. Las voces cantan y hablan del páramo, del poncho, de la reivindicación de los derechos y se rebelan ante la injusticia y la miseria. Otros proyectos importantes impulsados por ERPE en sus inicios fueron el servicio médico clínico, a través del cual se atendió a más de 5.000 pacientes anualmente. Desde 1962 al año 2000, los beneficiarios fueron los campesinos indígenas y más personas de escasos recursos económicos de Chimborazo. El servicio de hospedería campesina, que de 1962 a 1983 brindó albergue a los indígenas y campesinos que trabajaban en la ciudad. Además, se creó el periódico Hatari, que difundía noticias locales, nacionales e internacionales de 1962 a 1984. En 1991, las autoridades de telecomunicaciones decretaron que ERPE debía cambiar la frecuencia radial de onda corta. Luego, en 1992, después de 30 años de trabajar con una misma programación en 3 frecuencias, ERPE se vio obligada a separar la programación en 2 frecuencias diferentes, 710 AM para la programación en quichua y 91.7 FM para la programación en español. Así continuaba el control discreto por parte de las autoridades. Para en 1994, la orden fue salir con el transmisor y antena de FM fuera de la ciudad, cuando esa no era la disposición para las otras emisoras. En 1994, el Congreso del Ecuador aprobó la Ley de Desarrollo Agrario, ley rechazada por las organizaciones indígenas y campesinas. La CONAIE convocó a un nuevo levantamiento en todo el país para el 13 de junio. ERPE, en cadena con Radio Promoción y Radio Colta, transmitieron el desarrollo de las marchas. Siempre ha sido útil las radiofónicas con un servicio, ¿no? Servicio a la comunidad en este caso, y servicio a que se difunda lo que el pueblo realmente aspira y aspiraba a sacar, que era que no se privatice el agua. En estos momentos de tensión nacional, ERPE siguió informando. Sin embargo, esta vez el control por parte de las autoridades fue más directo. Las Fuerzas Armadas intervinieron la radio. En realidad es una felicidad estar todavía con vida al celebrar el 50º aniversario de Escuelas Radiofónicas Populares. Debo decirles de que ERPE ha sido vital y trascendental para escuchar la voz de Monseñor Leonidas Proaño, para difundir el pensamiento de Monseñor Leonidas Proaño, y ahora estamos felices porque se ve realmente el progreso de todos y quienes se han beneficiado de sus obras. En verdad, muchas gracias a todos ustedes y esperemos de que Escuelas Radiofónicas Populares perdure por siempre. Muchas gracias. Son 50 años de trabajo apasionado por la misión y principios originarios de nuestro pueblo. A partir de ahora, el compromiso es doble para que los pueblos, particularmente indígenas, tengan una vida digna, haciendo escuchar su voz y pensamiento. ERPE es como una familia aquí.
participando y generando propuestas que vinculen una comunicación integral e ir fortaleciendo un equilibrio con la naturaleza y su producción en el desarrollo económico. Ya esculpido en San Antonio, su alma de Chimborazo, estuviera viva.